Hola, mi nombre es Rita González, matrícula 1180538. El siguiente video es para explicar un poquito acerca de la agudeza visual. Primero tenemos que aprender el concepto. La agudeza visual es la capacidad de percibir y diferenciar los estímulos separados por un ángulo determinado. O sea que este nos indica la posibilidad de ver detalles de un objeto sobre un fondo uniforme y de ver que dos objetos muy cercanos están efectivamente preparados. O sea, el concepto básico que debemos aprender de la agudeza visual es que es la capacidad de percibir y de diferenciar lo que podemos ver, por así decirlo. Dentro de los factores que afectan la agudeza visual tenemos mucho. Tenemos el factor físico, por ejemplo, de la sala, tenemos la iluminación, tenemos los efectos físicos que afectan la agudeza visual de los optotipos, tenemos iluminación, color de contraste, tipografía y la distancia en la que se encuentra el sujeto. Y de lo que es el ojo en sí, tenemos el tamaño, o sea, no es lo mismo una persona que tenga un tamaño normal de ojo a una que tenga una alteración del tamaño del ojo. Tenemos la difracción pupilar, la metropía y aberraciones ópticas. O sea que la agudeza visual puede estar afectada físicamente de muchas formas. Tenemos también los factores psicológicos, que aquí tenemos la experiencia previa con las pruebas, fatiga física o psíquica, motivación, aburrimiento, y sobre todo estos son factores que son más incidentes en niños. O sea, no es lo mismo eh, una persona que tenga fatiga física o que el ojo esté cansado o que haya sido sometido a muchas pruebas, el ojo no va a responder de una misma manera, o sea, no va a captar de una misma manera a una persona que, por ejemplo, haya dormido las horas suficientes, no esfuerce tanto la vista. Por eso, conocer los factores que pueden afectar la agudeza visual para determinar si esta efectivamente tiene un problema es súper importante. Otro factor que afecta a la agudeza visual son los factores fisiológicos. Aquí tenemos la densidad o disposición de los fotorreceptores, la excentricidad de la fijación, la motilidad ocular, o sea que si la estabilidad de la imagen retiniana es función de la cantidad del micromovimiento sacádicos de los ojos, la edad del sujeto es súper importante, o sea, no es lo mismo 50 años que una persona de 20 años. Eh, Aunque no necesariamente una persona que tenga 50 años tiene que estar mayor afectada que una de 20. O sea, hay muchos factores que van a inducir si el problema es necesariamente así. Tenemos la monocularidad, la binocularidad, o sea que aquí la agudeza visual binocular es normalmente entre 5 y 10% mayor que la mononuclear. Los efectos de medicamentos, o sea, no es lo mismo una persona que tenga una patología a una persona que esté sana. Una persona, por ejemplo, que tenga diabetes, a una persona que no haya tenido ninguna patología que pueda afectar el campo visual. Tenemos algunas enfermedades oculares o sistémicas que estas pueden afectar, pueden ser dentro de los factores que afecten la agudeza visual y los factores neuronales, por ejemplo, la transmisión de información a través de la vía visual. Esta puede variar el grado de desarrollo de la corteza visual. Entre otros conceptos que son súper importantes al momento de definir la agudeza visual, tenemos el mínimo visible, que esta representa la unidad espacial más pequeña en el sistema visual que es capaz de percibir. El mínimo separable, que es la habilidad de ver separados dos objetivos muy próximos. Si se presentan dos puntos luminosos suficientemente separados y se van acercando entre sí, llegará un momento en el que será imposible discernir si se trata de un punto o de dos. Y el mínimo reconocible, que esta representa la capacidad del sistema visual de nombrar o reconocer correctamente formas u objetos o su orientación. Entonces, en resumen, la capacidad de detectar un objeto en el campo de visión es el mínimo visible. La capacidad de separar los elementos de un test, por ejemplo, es el mínimo separable. Y la capacidad de nombrar un símbolo o identificar su posición
es el mínimo reconocible. Entonces, ¿cómo se realiza el examen de la agudeza visual? Aquí tenemos muchas tablas optométricas, que son las tablas que se utilizan para medir la agudeza visual. Entre los tipos de tabla tenemos la tabla de Snellen, la de Lendl y la de Lid, que son las que tenemos en la imagen, que son las más fácil para que el paciente pueda reconocer, por ejemplo, el tipo de letra, el símbolo. Más a continuación veremos qué pasa si el paciente no sabe reconocer este tipo de cosas por una falta de conocimiento, no necesariamente por una afectación visual. Por eso debemos, en lo que es la historia clínica, conocer el grado de escolaridad que tenga el paciente para saber cómo vamos a hacer el diagnóstico, cómo va a ser el método que vamos a utilizar para detectar si este tiene una afectación de la agudeza visual. Entonces, mayormente lo que se hace es que el paciente se cubre un ojo con la palma de la mano o con un pedazo de papel o una paleta pequeña o algún instrumento, mientras este lee en voz alta, la línea se comienza de la línea más pequeña a la línea más grande, o la letra que pueda ser más visible. Entonces, dependiendo eh, el grado de visualidad que tenga el paciente, es que se detecta si este tiene un problema en la agudeza visual. Siempre hay un límite para lo que es la distancia de donde se debe de tener la tabla y de donde debe estar el paciente. Entonces, tenemos lo que es la visión central. La visión central se caracteriza por una buena agudeza visual, o sea, que es la visión de pequeños detalles especiales. Aquí tenemos una baja sensibilidad de la luz y por tener visiones de colores. Como podemos ver en la imagen, es la visión que tenemos hacia un foco en específico. Aquí se le pide al paciente mirar fijamente el objeto en el que se encuentra en el centro y hacerle saber, entonces el paciente le hace saber al examinador cuándo puede ver el objeto que se mueve hacia su visión lateral, o sea, cuando ya no pierde el punto de vista y este se convierte en lateral. Usualmente se puede hacer con un alfiler o una cuenta en el extremo de una barra que se mueve el examinador. Este examen crea un mapa de 30 grados que es donde se debe de encontrar la visión central. Tenemos la visión periférica. La visión periférica, por el contrario, este presenta una mayor sensibilidad a lo que es la luz, una baja agudeza visual y una ausencia de visión de colores, siendo en cambio muy sensible a lo que es el parpadeo y al movimiento visual. Aquí se fija la vista en un horizonte y se le pide a una persona que esté ayudando a examinar, por ejemplo, que, o sea, esta es una de las maneras en las que se puede hacer, que junte los dedos índice a la altura del ojo y que los separe lentamente hasta ver el campo visual en que el paciente puede percibir eh, los dedos en este caso. Como podemos ver, es la visión que se encuentra en la periferia del ojo, pero el paciente siempre tiene que tener la vista fija, o sea, no se pueden mover los dedos hasta ver hasta dónde puede ver, sino se mantiene la vista fija y aún teniendo la vista fija, aunque yo tenga los dedos aquí, puedo ver la posición en la que están los dedos. Y así se puede examinar lo que es la visión periférica. Entonces, mencionábamos anteriormente que la distancia era súper importante. Dentro de la distancia, las más comunes son 20 pies, 6 metros y 4 metros para lo que es la agudeza visual de lejos. Y 4 centímetros cuando hablamos de agudeza visual de cerca. Para esta distancia, la agudeza visual se expresaría como 20-20, 6-6, 4-4 y 40-40 respectivamente. O sea, cuando escuchamos, yo sé 20-20 es porque puedo ver a 20 pies de distancia la tabla en este caso, que es con lo que se hace el examen.
Entonces, esto se hace a distancia descrita anteriormente y aquí podemos obtener un mayor campo visual y detectar cualquier inconveniente que pueda tener el paciente. Como podemos ver en la imagen, se pone el paciente, preferiblemente de pie, se le pone la tabla, en este caso 20 pie, y se le va a ir señalando la línea, en este caso puede ser la línea, los colores, todo va a depender de qué tipo de examen le estemos haciendo al paciente. Entonces, vamos a pasar a lo que es la agudeza visual en niños. Existe una gran variedad de test para determinar la agudeza visual de niños, bebés y otros sujetos con limitaciones en sus capacidades de comunicación. Aquí lo que hace es que el especialista selecciona qué test es más preferible para evaluar el paciente, en este caso sea un niño, ya que va a depender mucho de la edad, de la capacidad de la respuesta, hay muchos factores que influyen cuando vamos a niños. Entonces, los más difundidos son la medida de potencial de evocados, observación del nistagmus, optocinético, el test de mirada preferencial, la respuesta a optotipos simples con figuras como son casa, coche, gato, sombrilla, cosas comunes que el niño pueda identificar. Entonces, tenemos la medida de potencial de evocados, esta básicamente consiste en medir los potenciales eléctricos de córtex visual al presentar al niño diferentes estímulos. Generalmente se utiliza en bebés ante la sospecha de una posible pérdida de la agudeza visual. Aquí se le conectan ciertos alambritos, por así decirlo, al niño y este va dando potenciales eléctricos y estos son reflejados en lo que es el campo visual. Tenemos el test de mirada preferencial que es utilizada en bebé. Aquí se identifica la dirección de la mirada ante la presencia de un estímulo al presentar un test con forma de rejilla en uno de sus lados, puede ser de derecha a izquierda, y la ausencia de rejilla en el otro. Cuando más finas sean las barras que forman el enredado, mayor frecuencia espacial va a tener, o sea, mayor va a ser la agudeza visual que va a presentar el bebé. Tenemos la observación del nistagmus optocinético, que también se ha propuesto como manera de determinar la agudeza visual en niños. Cuando más finas sean las barras que desencadenan el nistagmus optocinético, mayor será la agudeza visual que vaya a presentar el bebé. Otro test que se emplea es el test de pareja. Aquí se emplea en niños ya más grandecitos. Este consiste en presentar un objeto, un dibujo en visión lejana y le pedimos al niño que lo identifique entre una serie de objetos o dibujos que tengan la distancia de sus brazos, con los que pueda jugar o agarrar con la mano. O sea que se le puede, por ejemplo, hacer, qué sé yo, recortes de sombrilla, un pato, puede ser animales, cosas que el niño pueda identificar y este pueda identificar a la distancia en que se encuentra su mano. Tenemos el test basado en orientación. Este se muestra diferentes objetos al niño y se le pide que identifique la dirección en lo que se le pone. Aquí se destaca el test de las ruedas rotas, la C de London, la mano de Songren y la E de Schneider. Entonces se recomienda su uso en niños de 2 hasta 5 años. Tenemos la visión o test de colores. Este es un test muy importante para no necesariamente identificar la agudeza visual, que influye mucho, pero para verificar la capacidad de los conos, bastones, que también influyen mucho en lo que es la agudeza visual, para verificar que estos también se encuentren bien. Tenemos la visión o test de colores, que el test de colores en oftalmología se utiliza para determinar si el paciente tiene algún problema en la visión cromática, ya sea por un problema congénito en las células fotorreceptoras o porque existe una complicación en el funcionamiento del nervio óptico. Dentro de los tests tenemos el test de Ishida, que es uno de los test de colores más utilizados para el diagnóstico del daltonismo.
pero también es súper eficaz para detectar las anomalías en el funcionamiento del nervio óptico, como neuritis óptica o los problemas relacionados con los ojos en pacientes tiroideos. El test de Ishida consiste en mostrar al paciente una serie de cartas que contienen puntos de colores distintos tamaños. Cada una de las láminas de Ishida tiene un número visible para quienes tienen una visión cromática normal, pero es difícil de percibir para quienes sufren alguna patología visual. El test consiste en averiguar si el paciente percibe los números y para ello debe de tener una buena percepción de color. O sea que este test sirve para, una, ver si el paciente tiene una buena percepción de color y para examinar la neuritis óptica. Entonces, como podemos ver en la imagen, estos son los más comunes. Se le pone una de estas cartas al paciente que tiene un número de fondo, mayormente siempre es un número de fondo que tiene, y es camuflajeado por diferentes colores, pero que el paciente pueda identificar. Si este no lo identifica, pues tiene un problema que ya puede ser diagnosticado fácilmente. Y el test de Fashworth, que es uno de los test de colores más fáciles de realizar y consiste en sentar al paciente 50 centímetros de distancia de una caja transparente que contiene una especie de botones negros. Entonces, aquí se le pone colores en el centro. El paciente deberá ordenar dichos botones por colores y el test también contiene 15 discos con números que componen un círculo de color incompleto. El paciente debe intentar ordenar los discos para que el médico pueda evaluar la correcta percepción de cada color. Como podemos ver en la imagen, es un ejemplo de cómo este se hace y es súper importante también para que el paciente pueda ser diagnosticado con más facilidad y es de una manera más específica. Entonces, esto es un resumen de lo que es la agudeza visual. Es súper importante eh, indicar al paciente y hacerle saber que es importante que se realicen sus exámenes de agudeza visual, ya que este puede determinar si el paciente tiene alguna patología visual, si necesita algún tratamiento para que éste mejore y facilita lo que es la visión y el campo visual que pueda tener el paciente día a día. Gracias.